Bueno, bienvenidos a todos, especialmente a los que habéis venido de fuera y muy especialmente a Elena, que bueno, se ha tenido que desplazar para echar aquí un rato con nosotros. Yo voy a decir solamente unas palabras para presentar a los compañeros que van a intervenir. En primer lugar, presentaros a Francisco José Moreno, que bueno, pues es un paisano que lo conocemos ya de hace mucho tiempo, ha estado por ahí fuera estudiando, terminó periodismo y bueno, es de estas personas que cuando se forma, pues tiene más conciencia todavía de que bueno, sigue perteneciendo a la clase obrera y bueno, pues como persona conciencia que es, entiende que tiene que seguir trabajando y luchando para mejorar las condiciones de los que están abajo. Bueno, qué deciros de él, que hasta ahora pues, nos parecía una joven promesa dentro de la organización y hoy se está convirtiendo en un pilar fundamental para que la agrupación del Viso funcione. Por ejemplo, este acto, pues hay que agradecerle el empeño que tenía él en que lo realizáramos y el interés en que, bueno, pues después cogiera pedazos y organizara un vídeo y pudiera decirle a la gente que está en su casa pues lo que hoy quiere comentarnos él y lo que va a comentarnos Elena. Bueno, la verdad es que a mí me parece que tiene un interés por la organización que yo hoy cuando iba anunciando el acto, como debajo de su nombre no ponía nada, yo decía coordinador local, porque aunque no es el coordinador local con papeles, lo es sin papeles, y algunas veces los sin papeles pues se ponen por encima. Y bueno, pues la verdad que estamos contentos con que sea así, ¿no? Bueno, pues ahora os dirigiré unas palabras, en primer lugar, y luego Elena. A Elena la conocéis, ha salido ya está en la tele esta mujer, entonces seguramente que, bueno, pues conoceréis muchas cosas de ella. Yo sí quería comentaros pues que es una persona que ha trabajado en la organización pues desde muy joven y entonces ha desarrollado pues una serie de cargos tanto institucionales como organizativos dentro de la organización, tanto de Izquierda Unida como del Partido Comunista. Ahora mismo, bueno, pues sabéis que es parlamentaria andaluza, iba como cabeza de lista, como candidata en estas elecciones. La legislatura anterior, esta que se rompió, porque, en fin, le parecíamos ya un poco demasiado escabrosos a los miembros del cogobierno, pues fue consejera de Fomento y de Vivienda. Antes estuvo 8 años de concejala de Educación en el Ayuntamiento de Córdoba. Algunos de estos años también fue portavoz del Grupo de Izquierda Unida en la Diputación. Anteriormente, bueno, en otro tipo de cargos dentro de las organizaciones, fue secretaria del Partido Comunista de España, secretaria de Juventud. Entonces sería bastante joven, ¿no? Fue también coordinadora local de Córdoba, bueno, pues en el cambio de siglo, me parece que era, en aquella época, entre un año y otro. Y luego, bueno, pues más cosas todavía. Ahora mismo, por ejemplo, pertenece al Comité Político Federal del Partido Comunista de España, pertenece también al Consejo Político Federal de Izquierda Unida, en fin, que es una mujer que lleva mucho tiempo sudándose la camiseta aquí en Izquierda Unida. Ya se hizo de Izquierda Unida cuando cumplió 18 años y luego, bueno, pues también estuvo sus años de estudio. Me imagino que estudiaría en Granada, ¿no? No, por la UNED. Ah, es verdad, por la UNED. No lo digo como es de Priego, pues posiblemente, pensaba yo, estudió Sociología, que es una carrera que, bueno, pues la verdad que para comerse la cabeza y pensar el mundo es bastante apropiada. Y, bueno, pues me imagino, ya tenía la vitamina metida en el cuerpo y lo que haría durante la carrera sería pues ir madurando las ganas de trabajar por una sociedad mejor. Así que yo, sin más, pues un aplauso para ellos y comenzamos a escucharlos. Buenas noches a todos. Buenas noches también a La Sexta y Antena 3, porque su censura nuestra lucha
Y aunque no estamos en sus televisiones, que nos da un poco igual ya, pues ya nos da todo igual, jamás nos silenciará allí donde nos gusta estar cada día, que es en los barrios y en las calles. Uno que es periodista es triste ver esto, ¿no? Es triste que te cuenten la libertad de expresión, es triste que te cuenten la libertad de información y es triste que te digan la independencia periodística. Y a la tercera fuerza más votada hace 4 años en las elecciones generales, ahora mismo no la dejen participar en ningún debate. Pero claro, todo esto se entiende cuando los propietarios de esas grandes empresas pues son los de siempre, son la señora Botín, son el señor Francisco González, son el presidente de Iberdrola, de Endesa, de Gas Natural. Esas grandes empresas que en estos 4 años, si hubiéramos puesto de presidente del Gobierno al señor Florentino Párez o a la señora Botín, no hubiésemos ahorrado el intermediario. Esa oligarquía, ese poder financiero que el otro día en un estudio hace que el IBEX 35, los grandes empresarios del IBEX 35, sean más ricos que hace 4 años cuando empezó la legislatura Mariano Rajoy. Esas grandes empresas, esa oligarquía que el otro día el BBVA prejubiló a su número 2 con una pensión vitalicia, es decir, hasta el día que se muera, de 4.900 euros al día. Bien, aquí muchos, la mayoría, quizás estamos aquí a ver cómo llegamos a fin de mes y este señor, yo lo entiendo, ¿no? Que quizás cada día pues ya no sabrá en qué gastarse su dinero. Pero bueno, si esto no parece poco, que puede serlo, el presidente de Iberdrola el año pasado, esa empresa que le corta la luz a las familias cuando no pueden pagar una factura, cobró 44.000 euros al día. Son esas empresas, tanto Iberdrola como Endesa, como Gas Natural, que dejarán a más de 1,5 millones de familias este invierno sin quien pueda calentar sus casas. Y eso sucede aquí, en España, en una de las economías que dicen que son más importantes del mundo. Esas empresas que no nos quieren en los debates, porque no quieren escuchar lo que decimos, porque no quieren escuchar lo que dice Garzón, que es nacionalizar esas empresas energéticas para que ninguna persona de este país ni pueda, si no puede pagarse la luz y el agua, no se las corten. Por cierto, estas empresas energéticas que no solo las ha privatizado el Partido Popular, también lo hizo el Partido Socialista, porque no se sabe cuál es el cargo actual que tiene el señor Felipe González, además de ser el mensajero de la oposición de Venezuela, que lo es, lo vemos todos los días en la televisión. Este señor, en 1994, privatizó Gas Natural, por cierto, que ahora mismo está dentro del Consejo de Administración de Gas Natural. Pero no solo estas empresas están en los medios de comunicación, sino que también forma parte de la educación pública. Tengo una anécdota del otro día, que fui a hacerme el carnet de la Universidad de Córdoba, y cuando llegué al rectorado me dijeron que ellos no eran competentes en el tema del carnet. Le pregunté quién era y me dijeron que arriba había unos chicos del Banco Santander que son los que te hacen el carnet de la universidad. Efectivamente, eran unos chicos del Banco Santander con su corbata roja, su chapito del Banco Santander, y efectivamente, ellos son los que te hacen el carnet. Y solo me pusieron una condición. Es raro que un banco te ponga una condición, pero sí, solo me pusieron una. Y era que si no había pagado las tasas de la matrícula no me podían hacer carnet. Yo ya decía yo que algún tipo de condición debería de ser. Y efectivamente, mi carnet de la Universidad de Córdoba, mi nombre está patrocinado por el Banco Santander. Pero el de la Universidad de Sevilla también está patrocinado por el Banco Santander. El de la Universidad Complutense también está patrocinado por el Banco Santander. Y seguimos con la educación, sobre todo la universidad patrocinada por los grandes bancos. Pero no solo la universidad, puede ser curioso, puede ser bonito, gracioso, irónico, y en el metro de Madrid, y cuando llega a la Puerta del Sol, te encuentras que ya no llega a Sol, ahora llegas a una estación que se llama Vodafone Sol. Pero también, si nos parece esto bonito, irónico y gracioso, cuando vas a ver un partido de fútbol ya no vas a ver un partido de la Primera División, ahora vas a ver un partido de la Liga BBVA. Y esto no se puede consentir, sobre todo en las universidades, y menos en la educación, cuando la educación no debe de ser se debe mercantilizar, sino debe de ser un auténtico derecho para todos y todas. Y ahora mismo, hace 4 años, en una universidad, un máster podía costar unos 1.000 euros de media, más o menos. Pues bien, ese mismo máster, con esos mismos créditos, con esas mismas asignaturas, y en la misma universidad pública, ahora mismo cuesta 3 y 4 veces más que hace 4 años. Y la única solución que hay es nacionalizar la banca y echarla de las universidades públicas. Pero además,
no solo proponemos echar a los bancos fuera de las universidades públicas, sino que también decimos que podemos tener una universidad pública gratuita. Claro que sí. Tenemos un ejemplo. Hay 11 países de la Unión Europea, mucho más pobres que España, los cuales tienen la universidad pública gratuita. Y aquí no, aquí al revés. Aquí vemos que las familias de las clases populares ya incluso no pueden ni pagarse la universidad. Yo tenía compañeros en la Universidad de Sevilla que le quedaban 5 o 6 asignaturas y tuvieron que dejar la carrera porque no podían permitirse pagarse sus estudios. Y es muy triste ver ese tipo de situaciones. Pero para ver el daño que le hicimos el lunes al debateo, es curioso las palabras del presidente de la COE el día de antes. Por cierto, una empresa que su anterior presidente, el señor Díaz Ferrán, está en la cárcel metido porque es un auténtico delincuente y un estafador. Pues bien, el actual presidente, el señor Juan Rosés, dijo que ya ni Podemos destroza el actual sistema económico. Una frase que lo dice todo, sobre todo para ese señor que se llamaba Pablo Iglesias, que parecía ser que era el mesías de la izquierda, ese señor que decía que quería un proceso constituyente, ya no, ya quiere una reforma, ese señor que decía que no a la OTAN y ahora ya, bueno, pues sí, vamos a respetar todo el acuerdo de la OTAN. Nosotros lo tenemos claro, no a la OTAN, no a la guerra y sí a la paz. Porque para nosotros son iguales las víctimas de París que las de Siria o las de Palestina. Y si el señor Rosés dice que a Podemos no le da miedo, el IBEX 35 tiene claro su objetivo, ya lo dijo, que haríamos un Podemos de derecha y lo tienen en el señor Ciudadano y en ese chico guapo que sale todos los días en televisión que se llama Albert Rivera. Claro, y Albert Rivera no puede hacer otra cosa que lo que le dice papá, y que dice papá al IBEX 35 con un contrato único, que con el único objetivo, ¿cuál es? De precarizar aún más el trabajo y de llevar todavía mayor miseria laboral de la que tenemos. Y, por supuesto, está la receta de Rivera, como la del Partido Socialista, que ya no habla de derogar la reforma laboral del PP, porque son lo único que quieren es aplicar los maquillajes que le dicen los de arriba, y volvemos otra vez a los de arriba, esa oligarquía y ese poder financiero. Bien, nosotros decimos, y lo tenemos muy claro, que no solo derogaremos la actual reforma laboral del PP, sino que también la anterior del señor Rodríguez Zapatero de 2010. Por cierto, un presidente del Gobierno que entonces se decía que la Constitución no se podía reformar y en una noche se reunió con Rajoy, reformaron el artículo 135 y ahora en este país lo prioritario es primero rescatar a la banca y ya si eso después rescataremos a las personas. Y por supuesto también proponemos en estos 4 años que vienen subir el salario mínimo a 1.000 euros. Por encima de los 1.000 euros. Y dirán, qué populistas son, qué mentirosos. No, hay una solución para subir esto a 1.000 euros y es perseguir el fraude fiscal. ¿Quiénes son los del fraude fiscal? Pues el señor Bárcenas, el señor Rato, el señor Blesa, todas esas señoras que se van a Andorra o a Suiza a evadir impuestos. Y por supuesto que tenemos muy claro un proceso constituyente que nos lleve a una nueva Constitución, pero una nueva Constitución que la hagamos entre todos y todas, entre toda la gente del pueblo español. Una nueva Constitución, no reformas maquillajes. Y sí, entre esa nueva Constitución hablamos de memoria, porque no se puede construir un nuevo país sin una memoria. A pesar de que el señor Rivera diga que eso de que las plazas y las calles lleven nombre de gente franquista, que hay que hacer memoria, que son gente que ha tenido el pasado en España. Bien, yo solo le digo una cosa al señor Rivera, que yo a unos fascistas que mataron a más de 150.000 personas no le tengo que reconocer absolutamente nada. Y además de memoria, queremos una nueva Constitución porque queremos un Estado laico, un Estado feminista, un Estado ecológico y un Estado, en definitiva, federal y republicano. Y para que esa nueva Constitución se dé, necesitamos una justicia independiente. Porque en este país, en estos últimos 4 años, lo hemos visto de todos. ¿Cómo es posible que un presidente del Gobierno aparezca 35 veces en los papeles de su tesorero? ¿Cómo es posible que el señor presidente del Gobierno le diga a su tesorero en un mensaje de SMS, Luis, sé fuerte? ¿Cómo puede ser posible que en este país un juez acabe con su carrera judicial cuando mete en la cárcel al señor Blesa? ¿Cómo puede ser posible que en este país el señor Rodrigo Rato se siga paseando por la calle cuando ha estafado a miles de jubilados? ¿Cómo puede ser posible que en este país primero se rescata a los bancos, a la autopista quebrada, a los aeropuertos sin aviones y nunca se rescate ni a la educación, ni a la sanidad, ni a las personas? Porque Izquierda Unida se querelló contra Bárcenas
Y el PP calificó esa querella como una traición a todo el pueblo español. Al PP siempre le pasa lo mismo, que confunde la patria y la bandera con sus intereses personales en vez de los intereses de la mayoría. Pero hay que dejarles claro una cosa a los señores del PP, que aquí los delincuentes no son esos que van a un Mercadona y roban una barra de pan y un salchichón, no. Delincuentes son esos señores que se visten todos los días con su camisa, con su corbata y que se van a Andorra y a Suiza a evadir impuestos. Esos son los auténticos corruptos de este país. Pero no solo son los que reciben los sobres, sino también los que los dan, que son las grandes empresas. Esas grandes empresas que dan sobres de miles de euros a cambio de que le concedan una determinada obra pública. Y llegamos a estas elecciones con el mejor candidato y la mejor candidata por Córdoba. La mejor candidata porque es admirable, y Elena la conoce mucho mejor, Antonia Parrado, es admirable que una persona de 70 años que se ha dedicado toda la vida a la educación, que ya tiene toda la vida hecha, pues como lo califica ella, quiero pasar del sillón reverde a la acción reverde. Y es un auténtico privilegio tener, y un lujo, diría yo, tener a Antonia Parrado como candidata para el Congreso por Córdoba. Y debemos entre todos llevar a Antonia a Madrid, porque es la mejor representante que tendrá Córdoba. Y además también tenemos al mejor candidato de todos. Y eso que es el más guapo y no sale todo el día en televisión. Y eso que no le gusta hacer zumo, ni llevar ni con su hijo a la radio a pegarle collejas, ni saltar, ni bailar, ni cantar. Pero tenemos al mejor candidato solo por una cosa. Porque ni por 1 millón de votos, ni 2 millones, ni 3 millones se cambian las ideas. Tenemos al mejor candidato porque dice que es de izquierda. Y sí, somos de izquierda y estamos orgullosos de decirlo. Y seremos de izquierda el domingo que viene. Y seguiremos siendo de izquierda el día 21 de diciembre y el 22 y el 23. Porque nosotros ni queremos el centro ni nos gusta. Y la construcción de este nuevo país solo se puede hacer desde la movilización social, desde esas luchas, sobre todo feministas, que son admirables. Vimos cómo las mujeres se echaron a la calle y pararon la reforma de la ley del aborto que quería el señor Gallardón. Vimos cómo hace un mes en Madrid se movilizó todas las mujeres de España y hombres para acabar con esta sociedad machista y patriarcal, porque aunque diga la señora Marta Rivera de Ciudadanos que la violencia de género no hay que hacer una diferencia entre hombre y mujer, nosotros lo tenemos claro que estamos en una sociedad machista y patriarcal. 1 de cada 3 jóvenes ve bien que su pareja le controle el WhatsApp. Por lo tanto, no se puede tampoco ni construir una sociedad que lleva ya más de 90 mujeres asesinadas por sus maridos. Porque en esto quiero hacer otra reflexión, sobre todo a todos esos medios de comunicación que dicen que muere una mujer. No, muere no, la asesinan. Una persona, un hombre que va y mata a su mujer no muere, es asesinada esa mujer. Y hay que aprender de ese movimiento feminista, como de las marchas de la dignidad, como las mareas de la educación, como las mareas por la sanidad, porque eso refleja esa debilidad que tiene ese poder. Refleja esa debilidad que tiene ese ministro de Interior, el cual pone cuchilla a los inmigrantes que vienen de Marruecos, el cual recibe a esos inmigrantes en Melilla pegándole pelotas de goma, el cual condecora vírgenes, el cual dice que tiene un ángel de la guarda que se llama Marcelo y la Paca al coche, y ese es el ministro que ha hecho esta ley mordaza, esa ley mordaza la cual nos priva de nuestros derechos y deberes, nuestros derechos y libertades públicas fundamentales. Y decía Marcelino Camacho una frase muy significativa, que el derecho a huelga no se gana pidiendo permiso, el derecho a huelga se gana haciendo huelga. Y el poder y los privilegios se le quitan a la clase poderosa arrancándoselos literalmente. Y no se le pide ni permiso ni absolutamente nada, porque a la calle hay que salir, porque la única movilización posible es la lucha, y es la lucha desde la calle para construir esta educación pública, sanidad pública que queremos. Y además de la movilización social, también tenemos que hacer una crítica entre nosotros, entre nuestra vida diaria. Ya sé que es estresante y un poco cansado, pero si un día sales de casa y ves cómo a tu vecina la desahucian, o te paras, o te quedas, y paras el desahucio, o te vas. Y si vas a la calle y ves cómo están discriminando a una persona por su color de piel, o entras y paras esa discriminación, o te vas. Y si llegas a casa y escuchas cómo tu vecino le está pegando una paliza a su mujer, o vas y tiras la puerta abajo y paras esa agresión, esa violencia, y la denuncias, o te quedas en casa. Y en esos gestos estamos cambiando el mundo o reproducirlo.
Y yo solo quiero hacer dos reflexiones. Una, que el partido está por jugar. A pesar de lo que nos dicen las encuestas de que vamos a desaparecer, de que ya Izquierda Unida no va a existir, de que ya la izquierda ya no sirve para nada, de que aquí la izquierda, bueno, son esos perdedores de toda la vida. El partido está por jugar. El 20 de diciembre tenemos una cita. Y una cita importante, porque no solo nos jugamos estas elecciones, ni nos jugamos quién va a ser el próximo presidente del gobierno y todo eso. Nos jugamos las próximas generaciones. Están esperando hacer una reforma de la Constitución que nos secuestre los próximos 30 y 40 años. Y solo se puede cambiar eso votando a Alberto Garzón, votando a Antoñita Parrado en Córdoba y votando a Izquierda Unida, Unidad Popular en todo el Estado. Y además, la única fórmula que pase eso, para que pase eso, es que los barrios populares vayamos a votar, porque los ricos siempre lo hacen. Y los que nos quedamos en casa somos los barrios populares. Y está comprobado de que si los barrios populares vamos a votar, los ricos nunca ganarán. Y ya por último, para despedirme, a ese señor que nos ha llamado pitufo gruñones, a ese señor que nos ha llamado que tenemos una mochila llena, solo se le pueden decir 4 frases. Que venimos de muy lejos, que somos los de abajo, los que no se conforman y los que nunca se resignan. Salud y república. Bueno, ahora vendrá Elena. Yo la verdad que cuando venía pensando que iba a presentarla, sin enrollarme mucho, había algo que quería decirle, que quería agradecerle esas veces que la hemos visto en los titulares de los grandes periódicos, que la hemos visto en televisión, fundamentalmente por 2 cosas, que te hacían pensar que Izquierda Unida estaba llevando una política de izquierda en Andalucía. Y una de ellas en el año 2013, cuando se aprueba una ley que, bueno, pues lo que se pretende desde la Consejería es recuperar esa función social de la vivienda. Una ley que, por cierto, pues en el Gobierno central no debió gustarle y la paralizaron. Y luego hay otra cosa, es que la Corrala Utopía, donde la hemos visto a veces pues junto con las personas que vivían allí y con pancartas, y si podéis buscarla en Internet veréis más de 2 fotos, pues allí lo que se hizo fue alojar a personas que habían sido desahuciadas. Eso fue lo que motivó la suspensión temporal de la convivencia entre el PSOE e Izquierda Unida en un primer conato, porque ellos no estaban de acuerdo. Y sin embargo, pues incluso el Tribunal Superior de la Junta de Andalucía le dio la razón a nuestra consejera en aquel momento, Elena. Así que, Elena, muchas gracias por habernos sentido que habíamos ido bastante más lejos. Pero entre esto, la banca pública y otras cuantas cosas que no, esas leyes que Izquierda Unida iba promoviendo, pues al final la cosa quedó como quedó. Bueno, nada. Bueno, pues muchas gracias a los compañeros, al que tengo a mi izquierda y también a mi derecha, por haber organizado este acto. Yo creo que con gente como los que tengo en esta mesa y gente como vosotros, pero sobre todo con gente como Fran, que pone empeño, ilusión, trabajo, cariño en las cosas, bueno, pues es la constatación evidente de que queda mucha Izquierda Unida por delante, que queda mucha izquierda y también queda mucho feminismo, porque frente a una posición que podíamos tener de entregar la cuchara, nada más lejos que eso, sino que seguimos combatiendo en esta Casa de la Cultura, en el Viso, con vosotros y también con vosotras, que ahí veo un par de mujeres, bueno, pues combatiendo para defender que en estas elecciones generales lo que necesitamos es un grupo fuerte de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados que defienda
la izquierda que defienda el derecho de la gente joven al trabajo, el derecho a la educación pública. Lo explicaba Fran, yo creo que de una manera clarísima, qué es lo que ha ocurrido con la educación pública, y también el derecho a los jóvenes a que vuelvan, ¿no? Aquí, en el ratito antes de empezar este acto público, algunos compañeros me habéis comentado que tenéis hijos fuera trabajando, fuera de Andalucía, fuera de España en algunos casos, ¿no? Bueno, pues esa necesidad de cambiar las cosas para que en este país haya derecho al trabajo estable, de calidad, con derechos y con salarios que permitan que las generaciones más jóvenes puedan trabajar en este país y en Andalucía. Así que, con este agradecimiento al trabajo, a esta mitad de campaña en la que estamos ya, en la que seguro que habéis pegado carteles en vuestro pueblo, en los pueblos de alrededor, en la que seguro que habéis repartido también propaganda, y en la que nos queda una semana, de aquí a una semana estaremos en una semana menos un día, estaremos ya en el día de reflexión, en el que yo estoy segura que ningún vecino ni vecina del conjunto del Valle de los Pedroches se va a quedar sin escuchar las propuestas de Izquierda Unida o se va a quedar sin poder leer las propuestas de Izquierda Unida. Porque es verdad, Fran, que los medios privados, las televisiones privadas controladas por los grandes capitales, ¿no? Lo ha explicado Fran claramente, tratan de silenciar a Izquierda Unida, porque el sueño más querido de la oligarquía de este país pasaría porque esta llamada nueva política, ¿no?, que se ha llamado nueva política, lo que estaba ocurriendo en el último año y medio en este país, fundamentalmente Ciudadanos y Podemos, la nueva política lo que traiga sea que el presidente del Gobierno sea de derechas y el principal partido de la oposición sea de derechas. Es decir, que los mejores sueños de la oligarquía sería que por fin consiguieran que una izquierda transformadora, una izquierda feminista que dice que con nombre y apellidos quiénes son los culpables de esta crisis y que pone nerviosos a los poderosos, no estuviera con una presencia fuerte en el Parlamento. Así que, a pesar de ese vergonzoso silencio de algunos medios de comunicación, tenemos nuestra gente, nuestros militantes, nuestros simpatizantes, que vais a hacer y que estáis haciendo todo lo posible, insisto, porque no haya ninguna persona en el Valle de los Pedroches que no tenga la oportunidad de leer o de escuchar a militantes y a gente de Izquierda Unida plantear qué es lo que proponemos para los próximos, no solamente 4 años, sino para el futuro inmediato y lejano de este país. Porque mirad, en estos últimos 4 años, pero ya empezó con la última legislatura de Zapatero, en el momento en el que entra la crisis capitalista que se llama, que es en lo que estamos, lo que se produce es una serie de transformaciones en las leyes que salen, que emanan, ¿no?, que se aprueban en el Congreso de los Diputados, que comenzó con la reforma del artículo 135 de la Constitución. Antes que nada se paga la deuda bancaria, y continuó. La última reforma que el Partido Popular ha hecho ha sido la reforma del Código Penal. Desde aquel agosto del 2011 hasta la última semana de noviembre, donde el Partido Popular aprobó la última reforma antes de las elecciones, en este país se han hecho leyes en contra de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, en contra de la gente joven, en contra de la gente mayor, en contra de la pequeña y mediana empresa. Y esas leyes que estaban en contra de la mayoría social se han hecho a favor de los poderosos, a favor de la oligarquía. Han cambiado la reforma laboral, han eliminado la capacidad que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de negociar nuestras condiciones de trabajo, nuestro salario. Han aprobado la ley Mordaza, han cambiado las pensiones, han hecho que menos del 50% de las personas que están en desempleo puedan cobrar el subsidio por desempleo. Han cambiado la ley de arrendamientos urbanos, no han paralizado los desahucios, siguiendo trabajando a favor de la banca desde dentro del Consejo de Ministros, con un destacado ministro que es el ministro de Guindos. En definitiva, toda la maquinaria que han aprobado, todo lo que han ido haciendo, todo lo que han ido aprobando en el Congreso, ha cambiado el marco jurídico y político del país en el que
empezábamos a oír que había una crisis. Antes vivíamos con muchas críticas desde Izquierda Unida y con una propuesta siempre alternativa en lo que la Constitución llamaba un Estado social, democrático y de derecho. Y veníamos diciendo que es verdad que no se cumplía el derecho al empleo, el derecho a la vivienda, etcétera, etcétera. Pero estas modificaciones que han ido aprobando por partes han hecho que vivamos, en vez de en un Estado social, democrático y de derecho, en un Estado de derechas, donde se han socavado los derechos sociales, la justicia social y el derecho que tenemos las generaciones más jóvenes a vivir mejor que las generaciones pasadas. Ahora mismo lo que le está ocurriendo a la gente más joven y las personas mayores del Valle de los Pedroches o los que estáis aquí lo veis, es que nuestra expectativa de futuro es vivir peor que nuestros padres, cuando eso hasta ahora no había ocurrido. Bueno, pues estos cambios, estas modificaciones que se han hecho han tenido una respuesta. Han tenido una respuesta en la calle. Comenzamos con una reforma, una huelga general que se le hizo a la reforma de Zapatero, la reforma laboral, una huelga general a la reforma laboral del Partido Popular, las mareas, la movilización de pan, trabajo, techo y dignidad, las plazas llenas el 15M pidiendo un cambio en la Constitución, un cambio constitucional, que había que cambiar la estructura económica y legal de este país para poder asegurar que las generaciones más jóvenes tuvieran esos derechos. Y esas movilizaciones, que de un año y medio a esta parte se han cortado en seco, o casi en seco, tenemos dignas movilizaciones para defender los derechos laborales, como Coca-Cola en lucha, o como las trabajadoras del 061, o los trabajadores de Vodafone, conflictos laborales donde se mantiene todavía la presencia de una organización de los trabajadores que trata de pelear por unas condiciones dignas de trabajo, se silenciaron porque cuando el Gobierno y los que están detrás, ¿no?, esa oligarquía a la que hacía referencia Fran, vio que la izquierda de este país fue capaz de poner a más de 1 millón de personas en Madrid clamando por pan, trabajo, techo y dignidad, empezaron a pensar que tal vez las cosas podían cambiar. Y aparecieron, ¿no?, esa política emergente que lo que ha venido diciéndole a la gente prácticamente desde entonces es que tranquilo en el sillón, ¿no?, retuitea todo lo que tengas que retuitear, tú nada más que tienes que ir a votar y cuando votes, pues ya las cosas cambiarán. Y eso no es verdad. La única manera de cambiar las cosas es a través de la movilización y a través de la fuerza del pueblo trabajador. Y en Andalucía sabemos mucho de eso. Sabemos de la capacidad que hemos tenido el pueblo andaluz de cambiar las cosas. Mirad, esta campaña electoral empezó un 4 de diciembre. Cuando el 4 de diciembre del 77, que salíamos de una extraordinariamente dura dictadura y macabra y asesina dictadura, en Madrid algunos listos decidieron un diseño de España. Y el diseño de España pasaba porque solamente iban a tener gobiernos con máxima competencia las llamadas comunidades históricas, Cataluña, País Vasco y Galicia. Y el resto del país, del Ebro para abajo, pues íbamos a ser regiones, como, ¿no?, una herencia de lo que de aquello que el franquismo llamaba las regiones de España. Bueno, pues ante ese atropello, el pueblo andaluz se echó a la calle en el año 77, el 4 de diciembre del año 77. Y en las calles, millones de andaluces, en Andalucía, pero también en Cataluña, y también hubo manifestaciones fuera de España de los emigrantes andaluces que estaban fuera, los andaluces clamaban libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Lo que los andaluces hicimos en ese momento fue, a través de la movilización, romper el guión que estaba escrito en Madrid y decir que Andalucía era una comunidad como no más que nadie, pero tampoco menos que nadie, que queríamos una España de comunidades autónomas y que Andalucía quería un estatuto de autonomía de máxima competencia. Y este pueblo, el pueblo andaluz, bueno, pues en la calle conquistó como pueblo trabajador, un proyecto de presente y de futuro, con esas tres, ¿no?, libertad, amnistía y estatuto de autonomía.
Bueno, pues este 20 de diciembre el pueblo andaluz hace también repaso. Nosotros desde Izquierda Unida queremos hacer repaso. Mirad, en estos más de 30 años de aquel grito de libertad, amnistía y estatuto de autonomía, hemos visto cómo el Partido Socialista ha traicionado aquel anhelo de esperanza y de futuro del pueblo andaluz. El Partido Socialista ha consentido que Andalucía sufriese un proceso de eliminación de la pequeña industria que teníamos, nos condenó en aquella idea que tenía de ser la California del sur de Europa a una comunidad autónoma que viviera del turismo y que viviera de los servicios, y donde no hubiera industria, que no hubiera industria es lo mismo que condenar a las generaciones de gente joven a que tuvieran de vivir bien del turismo o bien del sector servicios. Así que el Partido Socialista, en estos años, en su gobierno en Andalucía y en Madrid, ha traicionado ese anhelo de libertad y de esperanza del pueblo andaluz, además de la trayectoria que ha tenido en cómo gestionó la crisis. El Partido Popular es el partido más antiandaluz que se recuerda, ¿no? Estaba en contra de aquel estatuto, se situó también en contra del estatuto que renovamos en el año 2007, ha asfixiado a Andalucía durante estos 4 años y ha hecho una política también en contra de los ayuntamientos de Andalucía. Y los dos partidos emergentes, Ciudadanos y Podemos, pues vamos a insertarlos en esta esperanza, ¿no?, que tiene Andalucía de poder construir un futuro de presente y de futuro en una España federal y republicana. Mirad, Ciudadanos es la franquicia de la Caixa de Cataluña en Andalucía. No saben lo que es el pueblo andaluz, ni saben lo que son las luchas, ni quieren saberlo además, porque ellos porque ellos están hablando en muchos casos bueno, pues de romper ese estado de la autonomía que supone el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Ciudadanos, con ese contrato único, lo que pretende es que todos los andaluces y andaluzas tengamos un único contrato, el temporal, el precario, el sin derechos y el de bajo salario. Ciudadanos es bueno, el partido que el otro día decía un medio de comunicación, un periódico, que formaban parte de la inteligencia norteamericana. Bueno, pues eso es también Ciudadanos. Y ahora se han destapado como el partido machista, ¿no?, el partido que no reconoce que en este país hay violencia de género, que se asesina a las mujeres y que vivimos en una sociedad patriarcal. Luego, ni por el proyecto de futuro que presenta Ciudadanos, ni por cómo entiende Andalucía, ningún andaluz de izquierda que haya sentido ese momento de movilización puede votar a Ciudadanos, ni ninguna mujer, desde luego, porque lo que Ciudadanos pretende es volvernos a las cavernas, ¿eh? No existe violencia de género, con lo cual, bueno, pues a partir de que Ciudadanos pudiera influir en las leyes que se vayan a aprobar en Madrid, imaginaros a dónde nos llevaría con esa propuesta, tanto de combatir la violencia de género como del empleo con ese contrato único. Y luego tenemos el otro partido, Podemos, que Fran lo reflejaba también con claridad. Yo creo que ninguno de los que hemos estado aquí hemos visto un viaje al centro tan vertiginoso. Andan los 4 telecandidatos disputándose el centro del tablero. Antes querían cambiar la Constitución, querían un proceso constituyente y querían hacer una nueva Constitución. Ahora ya se conforman con reformarla. Antes decían no a la OTAN y ahora llevan en sus filas, con el dedazo de la dirección de Podemos, bueno, pues a uno de los que ha formado parte de la inteligencia del ejército español en las listas por Zaragoza, y uno que fue jefe de la operación de Libia, es decir, que ha hecho la guerra y sabe de lo que hablamos cuando hablamos de la guerra. En definitiva, bueno, han hecho un viraje absolutamente extraordinario. No es gente de fiar porque cambian de opinión con demasiada rapidez. Abrieron el portón a que ya no existe ni la derecha ni la izquierda, y Ciudadanos les ha pasado por delante con ese mismo discurso, que es un partido absolutamente de derecha. Podemos, además, como sabéis, presenta por Córdoba una sevillana, que yo no tengo nada en contra de los sevillanos, ¿no? Pero, hombre, parece que para poder tener un proyecto
cordobés o andaluz, ¿no? Bastante gente allí en Córdoba como para que los cordobeses ¿no? Pues nos pongan a una sevillana de cabeza de candidatura. Y por último, hablan de Andalucía de memoria. El otro día, yo no vi el debate porque no estaba Alberto Garzón, pero luego leyendo las crónicas, bueno, pues habló de memoria de lo que significó aquella manifestación del año 77. Hablar de memoria del pueblo andaluz, bueno, pues yo creo que es uno de las traiciones más increíbles que se le puede hacer a este pueblo, ¿no? Porque o no tienen gente que le cuente lo que es Andalucía y lo que significa Andalucía, o da igual porque se lo inventan y hablan de memoria. Así que el mejor voto para estas elecciones, para poder abrir un presente y un futuro digno de llamarse así, para que la gente joven de este país pueda recuperar sus derechos, para que pueda hacer un proyecto de presente y de futuro de vida, para que las mujeres podamos combatir con mayor acierto una sociedad patriarcal y machista que nos asesina, o para que podamos tener el empleo garantizado, para que pueda haber una banca pública, para que la pequeña y mediana empresa pueda tener acceso al crédito, en definitiva, para que podamos defender los derechos sociales y la justicia en este país, necesitamos que Antoñita Parrado esté en el Congreso, necesitamos que haya un grupo de diputados y diputadas en Madrid que defienda la izquierda, el feminismo y la movilización del pan, trabajo, techo y dignidad. Esa voz tiene que estar en Madrid para evitar que otros nos hagan el cambiazo, que dure 35 años más, una segunda transición con un nuevo rey y que acabe con nuestros derechos. Yo termino con un recuerdo que estamos haciendo en esta semana y una exigencia de libertad para Alfón. Alfón es un chico de 20 y pocos años que estaba estudiando, creo que medicina, que participó en el piquete de la última huelga general y que está en la cárcel por participar en un piquete, es decir, por defender los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Alfón está en la cárcel por defendernos, defender ese derecho a huelga del que recordaba Fran lo que decía Marcelino. Sin embargo, estamos viendo cómo todos los que han robado, nos han estafado y nos han echado de las casas a las familias trabajadoras, pues se tiran de los yates cuando llega el verano o se van a esquiar a Vaqueria Verés, o en fin, lo pasan divinamente en estas fiestas, ¿no?, familiares que ya pues las tenemos aquí. Frente a eso, nosotros exigimos la libertad de Alfón y exigimos construir con la gente joven y con las mujeres y con el conjunto de los trabajadores un país digno de su gente, digno de la gente que lucha, que ha luchado y que seguiremos luchando por vivir mejor y por vivir con derechos. Así que os animo en estos últimos días de campaña a apretar fuerte, a que no se quede ninguna casa del Valle de los Pedroches, por conocer cuáles son nuestras propuestas y cuál es el trabajo que nos comprometemos a hacer con ellos en los próximos 4 años. Salud, república y buen final de campaña. Bueno, pues ya terminamos el acto. Nuevamente, pues muchas gracias, Elena. La verdad que yo creo que hemos hecho bien, Fran, en tener este acto y echar este rato. Gracias a ti, entonces. Gracias a todos, especialmente a los que habéis venido de fuera. Y gracias también a las personas que, bueno, pues hacen que podamos hablar sin tener que pegar voces y que estemos aquí tan calentitos. ¿De acuerdo? Bueno, pues buenas noches.